Buen día. En esta ocasión quiero hablar de los fracasos. ¿Bien? Yo he fracasado muchas veces haciendo implementaciones de Business Analytics, ¿ok? Considerando que la implementación de Business Analytics trata de armar una política de manejo de información para la toma de decisiones en las empresas. Y cuando me he puesto a analizar por qué fracasaba al comienzo de mis implementaciones, ojo, todavía me sigue pasando, por suerte hay más logros que fracasos, pero el fracaso es útil porque uno puede aprender. Yo tenía tres factores que me definían a mí el fracaso siempre. El primer factor era que no entendía la estrategia de la empresa. Entonces, si yo no entendía la estrategia de la empresa, del tomador de decisiones principal, lo que me sucedía era que directamente yo no podía empatizar con él y por lo tanto yo no podía generar los indicadores que él necesitaba. ¿Bien? Tengan en cuenta ustedes que el tomador de decisión normalmente no conoce cómo puede medir su empresa. Muchas veces son estrategas natos, son personas que están pensando en su negocio para adelante, pero muchas veces digamos, nosotros somos el factor que le tiene que ayudar a ellos a decidir, de alguna manera. Ellos ponen la estrategia, nosotros ponemos la metodología de decisión. Y al no empatizar con él, yo muchas veces no entendía el negocio y nunca podía generar nuevos indicadores que realmente permitieran a él desarrollarse. El segundo problema era que si bien yo podía llegar a empatizar con el tomador de decisiones, me sucedía que a mediano plazo chocaba. ¿Por qué razón? Porque la información no funcionaba, porque la información no fluía. Yo armaba todo un esquema de indicadores para trabajar en tiempo real y la información no fluía en tiempo real o tenía muchos errores. Entonces no me quedó alternativa de que empezar a analizar lo que era el ERP. Porque tengan en cuenta ustedes, nosotros muchas veces decimos, bueno, el análisis de datos. El análisis de datos parte del dato y llegamos al tablero. Nos olvidamos de quién decide y cómo trabaja la empresa para esa decisión, y lo más importante de todo, nos olvidamos cómo trabaja el ERP, que es nuestro input de datos. Bien, yo siempre digo, ustedes van a ver modelos míos, yo les podría mostrar modelos semánticos en Power BI, donde qué diferencia hay entre un modelo que viene de un ERP perfectamente estructurado de uno que viene de un ERP no estructurado o muy disperso. El no estructurado no saben lo que es. Tengo que meterle queries por todos lados, tengo que meterle fórmulas por todos lados, se hace pesado, aparte es incongruente, no puedes llegar a una decisión concreta. En cambio, cuando tenés un ERP que está funcionando bien, que lo has entendido el concepto del ERP, podés hacer la trazabilidad del dato. Por ejemplo, si vas a hacer un análisis financiero de la empresa, acordate que son tres dimensiones, ¿sí? De acuerdo a cómo lo mides al dato, es económico, financiero o patrimonial. Eso está en el ERP. Segundo punto de fracaso, cuando la empresa no tiene un buen ERP o no está configurado adecuadamente para trabajar en tiempo real. Y el tercer factor, que yo me he dado cuenta que por qué fracasaba, era porque el equipo de trabajo no me acompañaba. El equipo de la empresa. ¿Qué sucedía? Estaban acostumbrados a trabajar con un delay muy importante si no trabajaban en tiempo real. Estaban acostumbrados a que toda la información sea extraerla en Excel, a los Excel trabajarlo, tener el poder sobre el Excel de modificarlo y sea eso lo que presentaban directamente al directorio para decidir. Entonces, pensando en esas tres variables, es que se me ocurrió hacer este ciclo de charlas durante mayo. Vamos a comenzar con dos CEOs muy fuertes, a determinado nivel, uno en una pequeña empresa o en pymes y el otro en una mediana empresa. El de la pyme es Guillermo Conti, el 6 de mayo inaugura la serie de charlas, donde nos va a explicar cómo trabaja él su cabeza para posicionar dos pymes específicas. Una es la gestión de eventos corporativos y lo que es digamos, un sistema específico para agencias de turismo que tiene una inserción latinoamericana muy fuerte. En el caso de la agencia de turismo hay más de 600, llegó a expandirse a más de 600 clientes de nivel Latinoamérica, y en lo que es la parte de convenciones llegó a tener oficinas en España, Colombia, Chile y no me acuerdo qué otro país más. Guillermo lo que va a hacer, nos va a contar cómo piensa la empresa él, cómo piensa su estrategia, ¿bien? Y qué necesitaría él para poder gestionar mejor su empresa. Es fundamental escuchar eso, porque es lo primero que tenemos que hacer nosotros como analistas de datos, de empezar a ver, para empezar a crear nuestro panel que va a ser el que va a servir, para acompañarlo en su crecimiento, en su estrategia. El segundo es muy fuerte, es el CEO de Tensolite, Rodolfo Di Bacco, que hizo una transformación brutal en su empresa. La agarró desde cero, una empresa familiar, le implementó, no me acuerdo si es Business One o SAP S4, en un año,
la posicionó a nivel Argentina muy fuerte a Tensolite y llegó a venderla a la número 1 mundial, Holcim. Nos va a contar cómo fue ese proceso y cómo nosotros lo podríamos ayudar con la información para la toma de decisiones. Yo quiero que él cuente qué indicadores clave fue necesitando en cada una de las etapas, para que ustedes vean dónde es que nosotros tenemos que hacer énfasis al crear nuestros indicadores. Porque los indicadores no son de manual. Yo tengo lleno de libros ahí atrás donde tengo un detalle completo de mapas de indicadores, todo lo demás. Yo les puedo asegurar que ustedes ven 3 clientes míos que hago el mismo análisis en el mismo sector y demás, son indicadores totalmente diferentes porque depende de cómo piense ese CEO. Ese CEO, ese encargado de depósito, ese tesorero, lo que fuera. Entonces, Rodolfo nos va a dar una charla que yo creo que es imperdible en ese punto. Imagínense ustedes ponerse en la cabeza de un CEO que transformó una empresa familiar, la llevó a formar parte de la multinacional número 1 del sector. Creo que fue en 4 o 5 años, 6 años a lo sumo. Impecable. ¿Bien? Hasta ahí va a ser lo que es estrategia de CEO. Y vamos a la segunda etapa de este ciclo de charlas, que va a ser Blas Briceño. Blas Briceño es el socio fundador de Finegams. Finegams es una empresa de software, nació a principios del 2000, no me acuerdo si con el nombre Finegams o no. Él empezó desarrollando un sistema que se llamaba Ceres, era un ERP para nivel medio de empresas. Luego lo diversificó en 3 tipos de productos, de acuerdo al tipo de cliente. Era el Subio, que era para micropymes y pymes, incluso para emprendedores independientes, digamos que tenías tu pequeño negocio y lo podías llegar a poner. Luego tenía Finegams y después hay un producto que se acerca mucho a lo que es Business One. ¿Bien? Entonces él segmentó el mercado y pensó una estrategia de software que es totalmente distinta. Y también como Rodolfo, parte de su negocio lo vendió a la número 1 mundial, que es Subio, lo vendió a la número 1 de lo que es software, digamos, en el mercado. Entonces nos va a contar cómo es la estrategia del ERP, cómo trabaja, cómo se vislumbra la conjunción entre el ERP y la herramienta de Business Intelligence. Bien, llámese Power BI, Looker Studio, lo que quieran ustedes usar. Yo creo que esta charla es imperdible desde ese punto de vista, para entender cómo es el concepto y hacia dónde va esa industria que genera para nosotros el input necesario para poder trabajar. Y cerramos el ciclo de charla y haciendo un poco un resumen de las 3 charlas previas con Martín Merlini. Martín Merlini es para mí un disruptor en lo que es el manejo de equipos de trabajo. Bien, Martín lo que nos va a presentar va a ser cómo poder amoldar todo el equipo a esa estrategia que tiene pensada el CEO en su cabeza. Bien, y a su vez cómo hacer para que ese equipo empiece a gestionar la empresa con todos los paneles que nosotros generamos y que son en tiempo real. No saben la cantidad de veces que me llaman a mis clientes y me dicen: mira, Antonio, necesitamos que nos hagan los paneles nuevos. Y cuando voy a ver, digo yo, ¿ya han trabajado con Power BI? Sí, tenemos las instalaciones, tenemos algo ya hecho. Y yo veo, son paneles muy buenos que tienen hecho. Digo, ¿por qué no lo usan? No, porque no los entendemos, que acá, que allá, queremos que lo hagan nuevo. Y era simplemente quizás ponerte a ver ese panel y entrenar a la gente para que trabaje en tiempo real con ese panel que está puesto ahí. ¿Bien? Este es el ciclo de charlas, yo creo que es tremendamente desafiante, es algo distinto, es pensar el mundo de los datos, pero ya desde nuestros usuarios, o proveedores se le puede decir. Proveedor de cómo voy a decidir es el CEO, y a su vez va a ser el usuario de nuestros datos. Proveedor de nuestro input, que es el ERP, ¿bien? Y el instrumento que nosotros vamos a usar para que se pueda tomar decisiones con esa información que es el capital humano que tiene esa empresa. Están invitados, acceso libre y gratuito. En la descripción del post tienen ahí los links para inscribirse. Se pueden inscribir en una sola charla o se pueden inscribir en todas las charlas. Yo les aseguro que no se van a arrepentir. Muchas gracias.